Agradecemos al Señor que nos da la valiosa oportunidad de poder llegar el día de hoy. Y como decía nuestro hermano Eduardo al empezar, pues le damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez, algunos tal vez la segunda vez, otros ya regresaron de vacaciones. Dios les bendiga a cada uno, nos da muchísimo gusto volverlos a ver. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que estamos viendo en el libro del profeta menor Oseas. Oseas capítulo 5. Si usted que se congrega acá ve que vino alguien que nos visita y no tiene una Biblia, puede acercarse y prestarle la Biblia para que también pueda ver. Algunos están buscando, luego vamos a leer, pero quiero hacerles esta pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han sentido que te han juzgado como injustamente? Tal vez en el trabajo, tal vez en la escuela, o tal vez cuando estabas en tu equipo favorito, en el deporte que te gusta. Ya sea el supervisor o el gerente en el trabajo, tal vez en la escuela el maestro o la maestra, o si era en el equipo, pues el entrenador, ¿verdad? ¿Has sentido tú que te han juzgado injustamente o no? ¿Sí han sentido eso? Creo que todos de una o de otra manera hemos pasado esto. Yo recuerdo que cuando estaba en primaria, sexto grado de primaria para ser exactos, yo no era malo en matemáticas, era regular porque era muy juguetón. En secundaria era mucho mejor, ¿no? En matemáticas. Pero en primaria, pues diría, era de 8, 7 y 8, esos eran mis calificativos. En secundaria eran mejor, pero no voy a presumir eso. Pero ¿saben lo que pasaba? Lo que quiero decirles es que a pesar de que tenía esas calificaciones, el maestro de matemáticas parecía que era opuesto a mí. Yo era el que siempre sacaban al frente a resolver los ejercicios. Y una y otra vez, pues de verdad que eso como que me fue poco a poco bajando. Decía, es que este tiene favoritos. Efectivamente tenía favoritos. Yo no sé si te pasó eso en la escuela, pero tal vez en el trabajo. O tal vez en otra circunstancia. Tal vez suceda lo contrario. Suceda de que tal vez tú merecías un 5 o alguien merecía un 5, pero el maestro siempre le ponía un 7 para mejorar la calificación. Es decir, el favoritismo puede darse de diferentes maneras. Pero cuando uno está en la escuela primaria, secundaria, es muy diferente a cuando uno llega a la universidad. Cuando llegas a la universidad, el primer año, por ejemplo, es bastante diferente, porque, por lo menos en mi caso, los maestros no tenían favoritos. Ellos llegaban, daban su clase y hasta ahí. Cuando llegas, no le importa cómo eras tú en la escuela, no importa ni sus altas calificaciones, porque si estás en la rama de ingeniería, sobre todo, que es donde me tocó a mí estar, tus calificaciones altas de la escuela simplemente se convierten en calificaciones mediocres en la universidad. ¿Sí? Así es. Los maestros son neutrales, son imparciales. Y el objetivo de los maestros es una y otra vez constantemente, no es que les gusta desaprobarte, sino lo que te hacen ver, te desnudan tu realidad de cómo tú estás. Y cuando fallas te critican, pero hasta ya no más. Bueno, Alan dice, sí, porque está estudiando en estos momentos en la universidad, ¿verdad? Y los que hemos pasado por la universidad sabemos de este tipo de situaciones, te reprenden. Pero no lo hacen por resentimiento, no lo hacen por perversidad, no lo hacen porque tienen algo en contra tuya.
sino que a estos maestros les gusta ver a buenos profesionales que salgan, que egresen de la universidad. Así que la calificación, que a veces es dura, pero es objetiva. Uno no lo entiende en el momento, quisiera que le den las mejores calificaciones, pero después, cuando ya está ejerciendo la profesión, dice: mi maestro tenía razón. Cuando estamos estudiando en la universidad, dice: ¿para qué me enseñan regresión lineal? Estoy hablando en el área de matemáticas. Y cuando sales y tienes que hacer algo que necesita eso, dices: ahora entiendo por qué tenía que romperme la cabeza aprendiendo todo ello. Leí lo siguiente, que en una oportunidad el maestro había dejado un trabajo que realizaron los alumnos, y los alumnos, como la gran mayoría, siempre dejan para última hora. Y el día antes que tenían que presentar el trabajo, se pasaron, se anochecieron, se amanecieron, diríamos, realizando el trabajo para presentarlo al día siguiente el maestro. ¿Y sabe cuánto sacaron? 5 y 6, y lo escribió con letras rojas bien grandes. Y todos los alumnos estaban: no, pero maestro, mire cómo puede ser que nos hemos esforzado y hemos hecho lo mejor de nosotros, nos amanecimos para entregarle el trabajo a tiempo. Y el maestro les dijo: a ustedes lo único que les importa es el tiempo que se pasaron escribiendo en esta noche anterior. A mí me importa el resto de sus vidas. Nuestro pasaje de Oseas 5, que es el que vamos a ver el día de hoy, no tiene que ver con las matemáticas, ya les cansé de repente, pero tiene que ver con un lenguaje similar al del maestro que estoy mencionando. Hemos visto que a través del profeta Oseas, Dios ha hablado a la nación de Israel, pero también a nosotros. Y les dice que el juicio les pertenece. Y no solamente eso, sino que les dice: los castigaré a todos. Y Dios es un juez que castiga o reprende, pero lo hace con justicia. Dios no es injusto. Sin embargo, a veces tuve la oportunidad de ver cuando hay movimientos grandes, terremotos, tsunamis, cosas así, catástrofes grandes, como la gente le dice: Dios, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y le reclaman a Dios. Y cuando alguien se atreve a reclamarle a Dios, es porque no conoce a Dios. Esa es la razón. Yo les pregunto en esta mañana, amados hermanos, ¿usted cree que la evaluación de Dios, la evaluación que Dios hace de nuestras vidas, de cada uno de nosotros que estamos reunidos, la evaluación que hace de nuestros motivos más profundos y de nuestro comportamiento, esa evaluación que hace, ¿usted cree que es imparcial? ¿O tal vez cree que está parcializado? ¿O será que Dios quiere castigar solamente a algunas personas porque le caemos gordo? ¿Será que Dios tiene favoritos, como a veces hemos escuchado en algunos, posts en Facebook o en Instagram? Oseas capítulo 5 responde a estas preguntas, pero también continúa los temas que hemos estado estudiando en el capítulo anterior, capítulo 4, con respecto a la terquedad, a ese orgullo inherente que tenía la nación de Israel. Habla del extravío de los líderes espirituales de la nación y los tropiezos como consecuencia, hermanos, de ese pecado. Oseas capítulo 5, versículo 1 al 7. Vamos a orar un momentito, breves palabras. Amado Padre, en esta mañana nos dirigimos a ti. Háblanos, por favor. Háblanos. Y que tu palabra sea como una espada de dos filos,
que penetre hasta lo más profundo, Señor, de nuestras vidas. De tal manera que hoy sea un día de arrepentimiento, un día de salvación, un día de acercarnos más a ti al conocer tu gracia sobreabundante. Háblanos en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Versículo 1 de Oseas. Vamos a ir versículo 1 al 7 nada más. Vamos por partes. Del 1 al 7. Oseas capítulo 5 del 1 al 7. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio. O sea, para todos ustedes que estoy mencionando. ¿A quién mencionó? A los sacerdotes, es decir, a toda la casta religiosa. Luego al pueblo y luego al gobierno, al rey. Mira, está incluyendo a todos. Para vosotros es el juicio. Pues habéis sido lazo en Mizpa y retendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel. No me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Hermanos, tuve básicamente dos pensamientos inquietantes cuando leí inicialmente este pasaje. La primera, o el primer pensamiento inquietante es la posibilidad de que nuestra vida se convirtiera en un lazo o en una trampa hacia otras personas, porque es lo que vemos acá. Y la segunda es la aterradora posibilidad de que pudiera criar hijos o hijas, en mi caso, en mi propia casa, que terminaran sin conocer a Dios. No sé si usted está siendo consciente de lo que estamos leyendo. Quiero preguntarles esto. ¿Usted ha tomado en serio el hecho de que hay personas que evalúan a Cristo y la fe cristiana que tú abrazas por lo que ellos están viendo en ti? ¿Estás considerando eso cuando tú publicas tus posts en Facebook? ¿Estás considerando tu estorbo que tal vez puede significar cómo reaccionas a las situaciones o circunstancias que nos están rodeando? Pregunto la siguiente pregunta. ¿Te has puesto a pensar en que alguna persona querrá convertirse a Cristo por lo que ellos están mirando en esa relación que tú tienes con el Señor? La gente que no conoce de Dios, que no son creyentes, buscarán la ayuda del Señor en medio de los problemas, debido a que ellos ven cómo tú tratas los problemas cuando llegan a ti. Y te dicen, mira, en medio de los problemas veo cómo tú te mantienes firme, cómo tú mantienes la paz. Dime cuál es la razón por la que tú vives así. Quiero conocer también a ese Dios del que tanto me has hablado. O en una sociedad como nos ha tocado vivir el día de hoy, lleno de sufrimiento físico, lleno de sufrimiento emocional y también sufrimiento espiritual. ¿Cómo es que tú estás ejemplificando la compasión de Cristo?
¿Cómo estás dando a conocer? Hermanos, me resulta útil hacerme estas preguntas y hacerlas a ustedes porque juntos estamos aprendiendo. Y a la luz de estos versículos anteriores de Oseas, nosotros todos, hermanos, podríamos de alguna manera convertirnos en una trampa por nuestras actitudes, por nuestras palabras y nuestros comportamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces, lamentablemente, vivimos un cristianismo donde no mostramos una auténtica vida piadosa. Lo único que nos importa muchas veces es autosatisfacernos, sin importar que lo que estamos mostrando a los demás es contrario a lo que el Señor nos dijo. Y esto me hace recordar aquella frase famosa de Emerson, que probablemente muchos de ustedes lo sepan. Lo que tú haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que tú dices. Recuerdo años atrás, cuando mi hija menor, Dania, tenía 5 años de edad. Un día llega, después de la escuela, llega y me dice: papi, yo necesito una camisa tuya. ¿Cuál es la que más te gusta? Ya le mostré y dije: bueno, tengo varias, pero esta me gusta también a mí, papi. A ver, necesito que me lo prestes para el día de mañana, porque en la escuela nos han dicho que llevemos algo tuyo. Llevó mi camisa y lo puso, lo arregló, lo preparó, pero me abrazó y me dice: papi, yo quiero ser como tú. 5 añitos tenía todavía y me dice: papi, yo quiero ser como tú. Y déjeme decirle que eso fue bastante inquietante. La iglesia local conoce a mis 2 hijas, a Nasia y a Dania. Nasia tiene ya 13 años, Dania tiene 12 años. Y cuando yo las miro a ellas que han crecido, veo una mezcla de deleite, pero también de alarma. Porque veo en ellas tantas fortalezas de mi carácter. Pero también, ¿sabe lo que veo? Veo mis obsesiones pecaminosas arraigadas en las personalidades de esta próxima generación. Quiero que meditemos en ello. Si se dan cuenta, no estoy señalando a usted, estoy señalándome a mí, para que usted vea también y pueda reflexionar al respecto. Examinemos nuestros textos, estos que acabamos de leer. En estos 3 primeros versículos, Dios habla inmediatamente de la imparcialidad de la evaluación de nuestras vidas. Versículo 1 comienza citando a juicio a 3 grupos: al sacerdocio, a toda la población de Israel, pero también a los reyes con toda su corte real. Como vimos en nuestra exposición sobre el fracaso del sacerdocio que vimos en el capítulo 4, recordarán, el liderazgo espiritual, hermanos, es un privilegio, pero a la vez una gran responsabilidad. Y esta declaración que hace el Señor a través del profeta Oseas: para vosotros es el juicio, se está dirigiendo al liderazgo espiritual y político de la nación. Pero también, según lo que vemos, son 3 componentes. El tercer componente es al pueblo mismo, que estaba siguiendo a esos líderes de manera ingenua. Y aquí muy bien podríamos aplicar que tan culpable es el que mata la vaca como el que agarra la pata. Hay miles de iglesias que se han abierto en los últimos años, donde los predicadores están predicando cosas que la gente quiere escuchar, pero no tienen nada que ver con las escrituras. Y muchos dicen: sí, nosotros vamos y nosotros corremos y nosotros hacemos y nosotros... Pero saben que están yendo y también son culpables de no discernir aquellas enseñanzas. La verdad bíblica, hermanos, en esos tiempos no se estaba enseñando. La justicia no se estaba administrando en la nación. Y Oseas advierte tanto a los líderes, pero también al pueblo, a los ciudadanos, de que Dios iba a juzgar por esa degradación en la rectitud o en la falta de justicia.
Y Dios está diciendo, mi juicio es imparcial, pues castigará a todos por igual. Oseas incluso utiliza 3 imágenes, si ustedes lo leyeron. Utiliza trampa. Sí, ahí está en la Biblia, acabamos de leerlo. Utiliza trampa, utiliza red y utiliza un pozo. Y estas, hermanos, estas herramientas, si usted se da cuenta y usted medita, son herramientas que pertenecen al trabajo de un cazador, no de los protectores, los que cuidan a las personas. La acusación es bastante fuerte entonces. La acusación es que la nación de Israel no había estado a la altura de las responsabilidades de mantener la ley de Dios en sus propias vidas. Es decir, no habían dado testimonio a las demás naciones que estaban rodeándolas. El profeta Oseas está diciendo que su desobediencia los había hecho peligrosos para ellos mismos como pueblo de Dios, pero también para aquellos que les rodeaban. Imagínese usted. Y eso es bastante fuerte. Los líderes eran responsables de atrapar como cazadores, como con trampa, atrapar al pueblo de Israel en la apostasía. Pero los hombres de la nación, los padres y los esposos fueron igualmente responsables, como lo vimos en el capítulo 4, versículo 14, que nos dice, porque los hombres mismos se apartaron con rameras y sacrificaron con rameras de culto. Y un pueblo sin entendimiento se arruinará. Todos eran responsables. Los hombres habían llevado, recuerden ustedes que expliqué el domingo pasado, por la ambición a la fertilidad de la tierra y de todas las cosas, llevaron a sus propias esposas y a sus hijas a esa pornografía y a esa inmoralidad sexual. Recuerde las palabras de Jesús, de que probablemente es mucho mejor morir que causar que alguien joven en la fe se tropiece en su caminar con el Señor. Lo dice en otras palabras, yo sé que ustedes recordaron, mejor fuera que te ataras una piedra de molino y te tiraras al mar antes quisieras tropezar a uno de estos pequeños. Dice eso, ¿recordaron ya? Mateo capítulo 18, versículo 6. Tenemos que tener cuidado. Ahora, hay 2 lugares que son mencionados aquí en el pasaje, Mispat y Tabor. Estos 2 sitios que se mencionan eran sitios, hermanos, de adoración al culto cananeo sincretista, que querían, yo sirvo a Jehová, pero también de pasadita a Baal. El punto aquí es que la desobediencia en Israel estaba generalizado. Dios dice en la última frase del capítulo 2, los castigaré a todos. Fíjese bien, los castigaré a todos. Literalmente la palabra castigaré es masur. Y no tiene que ver con castigo, sino dice yo soy su instructor. Si nuestra Biblia en Reina Valera dice castigar, pero la traducción no es muy cercana, porque no se trata de castigo, sino lo que quiere decir disciplinar, porque recuerden, es su pueblo. Disciplinar. Y la raíz de la palabra castigar entonces significa instrucción de parte del padre de familia. A eso se está refiriendo. Así que el castigo era aplicado, por ejemplo, por los padres que tenían la responsabilidad de cuidar, de vigilar, de guiar y de proteger ¿a quiénes? A sus hijos. Jehová, el Dios Todopoderoso, como Padre de Israel, Él había establecido reglas para la vida y para las relaciones familiares. Y el propósito de su castigo era disciplinarnos para una nueva obediencia. Es decir, podemos decir esto, que el juicio de Dios era de forma correctiva, no destructiva, sino correctiva. Él quiere enseñarnos y restaurarnos a una vida de sana sumisión a la voluntad de Él. Porque si fuera destructiva, ninguno de nosotros el día de hoy estuviera sentado acá. Ya estuviéramos destruidos, porque todos hemos sido desobedientes delante de Dios, sin excepción. Hermanos, Él quiere restaurarnos y Él va a hacer lo necesario. Por tanto, Dios incluso se podrá interponer en nuestro camino si eso fuera necesario. Tenemos que entenderlo así.
El versículo 3 dice que aunque los líderes estaban engañando al pueblo, el pueblo era culpable de ese autoengaño. Pero el Señor, el Dios Todopoderoso, Él no fue engañado en absoluto. Conocía muy bien a Efraín, a Israel, de manera íntima y exactamente. Esto me hace recordar el estudio del miércoles pasado, una vida de arrepentimiento, que estamos viendo esta serie centrados en el Evangelio. Muchas veces nosotros nos arrepentimos, pero nos arrepentimos de un pecado exterior, pero no nos arrepentimos del pecado subyacente que está en el corazón. Y pensamos que con eso ya lo hicimos. No, hermanos, Dios no es tonto. Dios conoce hasta lo más profundo del corazón. Y les puse un ejemplo. Si yo doy un chisme de alguien, voy, perdóname porque hice un chisme. Bueno, el chisme es un pecado, evidentemente. Pero ¿cuál es la razón de ese chisme? La razón de ese chisme está mucho más profundo en mi corazón. Tal vez, estoy poniendo un ejemplo. Tal vez yo tengo la avaricia, tengo la codicia. Mira, él por qué se compró ese coche y yo no tengo ese coche. Entonces lanzo un chisme. El pecado que se ve afuera es el chisme, pero el pecado que subyace, que es el fondo de ese chisme, es otro. ¿Cuál es? Pues sí, esa codicia. ¿Se dan cuenta? Es allí donde tenemos que ir. Dios conocía perfectamente a Israel. En la Biblia, hay una Biblia que dice New English Bible, da estas palabras de un tono más cálido que en nuestras versiones. Dice, fíjense, respecto a este pasaje que estoy hablando, dice, he cuidado de Efraín y no he descuidado a Israel. Eso, ¿saben qué hace? Eso aumenta el impacto del castigo por venir. Es como decir, mira hijo, mira hija, he hecho todo por ti, te he dado lo mejor, te he comprado todo, te he puesto en el mejor colegio, he sacrificado todo, he dejado de comer, en fin, todo más. Pero mira cómo lo que tú estás haciendo. Sí, me entiendo, me dejo explicar. El impacto es mucho más. Eso es lo que estaba haciendo Dios con ese pueblo. Es una expresión, hermanos, desgarradora del cuidado inquebrantable de un Dios con el corazón roto por su pueblo. Un contraste aún más vívido en el versículo 3 es que Dios sabía todo, hermanos, todo acerca de la falta de respuesta de Israel y la prostitución que la había contaminado. Y sin embargo, a pesar de saber todo, ¿sabe qué hizo Dios? Siguió persiguiendo a su pueblo con el único propósito de poder atraerlos hacia Él. Es asombroso pensar, hermanos, que Dios sabe absolutamente todo de nosotros, de adentro hacia afuera, y todavía, ¿saben qué? Y todavía se preocupa por nosotros. El poder entender esto con claridad debería ser razón suficiente para poder buscar la limpieza de parte de Él, confesar nuestros pecados, esos pecados más profundos que nadie lo sabe, y decir, Señor, necesito verdaderamente que tú me limpies en la sangre de Jesucristo, y correr arrepentidos. En pláticas con personas diversas, a menudo he escuchado muchas historias trágicas de rebelión pecaminosa y fracaso moral. Y luego de haber escuchado bastante tiempo todo lo que me han narrado, yo puedo decirles, después de conocer a este Dios tan extraordinario, que es la razón por la que nos reunimos hoy a adorarle, puedo decirles, ¿sabes una cosa? Dios sabe absolutamente todo eso. Y te ama a pesar de lo que has hecho, y quiere llamarte a arrepentimiento genuino y verdadero. Porque Él te va a perdonar cuando tú vienes y te arrepientes. Y Él te va a ayudar a empezar de nuevo.
Y hay personas, hermanos, que se sorprendieron que Dios supiera todo acerca de ellos, e incluso antes que siquiera confesaran su pecado. La omnisciencia, hermanos, de Dios, la omnipresencia de Dios hace que eso sea posible y que no podamos escondernos en absoluto delante de Dios. Esa es la razón por la que el día final nadie podrá tener excusas. Nadie podrá decir, yo sí quise, pero fíjate, me pasó esto, aquello, lo otro. Nadie tendrá excusas delante de Dios, porque Él conoce absolutamente todo, aún cosas, aún nuestros pensamientos, aún cuando ni siquiera nadie sabe. Y algunos tal vez comiencen a preguntarse, ¿cómo es que puede cuidar de mí sabiendo todo lo que yo he hecho? Todo lo que yo puedo decir es que Él es Dios y es su naturaleza. Y es la razón por la que está escrito en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Qué amor tan grande, que sabiendo cómo somos rebeldes, ingratos muchas veces, religiosos otras veces, que pretendemos ganarnos a Dios. No es imposible ganarnos a Dios. A pesar de eso, Él quiere que volvamos en arrepentimiento genuino. Ahora bien, hay algo que le preocupa mucho a Oseas. Es el hecho que el pueblo no se acerque a Dios por lo que ha hecho. Miren de versículos 4 y 5, él expone esta inquietante realidad. Dice, no les permiten sus malas obras volverse a su Dios. Su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor. Versículo 5, la arrogancia de Israel testificará en su contra. En primer lugar, el comportamiento, el estilo de vida de la gente contradecía quién era Dios, de cómo Él se había revelado a ellos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, su comportamiento se convirtió en una obsesión para aquellos que le habían dado la espalda, y eso les impedía que volver a ver a Dios. Recuerde la gente, originalmente ellos decían, entraban, les expliqué el domingo pasado, iban al templo a adorar a Baal, y antes de entrar a adorar a Baal decían, alabo a Jehová, bendito sea el Dios de Israel, y luego entraban y adoraban a Baal, y pensaban que estaban bien. Pensaban que estaban bien. Ellos pensaban que Jehová, el Dios Todopoderoso, era un Dios más de los múltiples dioses que ya tenían. Y cuando eso sucede, ¿sabe qué pasa? Cuando eso sucede, ellos terminaron sin ningún deseo de disfrutar de la intimidad con el Señor. No querían conocer más a Dios. Porque no importa, hermanos, cuántos años tengamos en el camino del Evangelio, jamás llegaremos a conocerlo completamente. Aun cuando estemos a su presencia, no terminaremos de conocerlo, porque Él es infinito. Y día con día, no sé cómo se van a contar los días, de hecho, pero vamos a suponer que se cuenten igual que acá. Día con día conocemos más de Dios y nos vamos a maravillar y vamos a adorarle a Dios. Y otro día, otra maravilla más de Dios, y más y más y más. Y así estaremos por toda la eternidad, porque Dios es infinito. Nosotros no. Cuando los israelitas, hermanos, negaron el señorío de Dios, se hicieron vulnerables, dice, a ese espíritu maligno de prostitución. Dice Oseas 4:12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Hermanos, eso lo expliqué el domingo pasado, pero tendría que volverlo a explicar. Pero fíjense esto. Ese comportamiento compulsivo se había instalado en su propio corazón debido a una influencia demoníaca. Pero esa influencia demoníaca
siempre actúa en cooperación con nuestras propias elecciones carnales. Solo no puede actuar, va en cooperación. Ese autoengaño que tenemos, esa inclinación a rebelarse en contra de Dios, esa inclinación a ser autoindulgentes, arrogantes y autosuficientes. Por eso miren el versículo 5, dice: la arrogancia de Israel testificará en su contra. ¿Saben qué significa literalmente? Significa que están revestidos completamente de orgullo o endurecidos en el orgullo y lo llevan, hasta se ven en sus rostros, quiere decir. Es decir, ellos se sentían orgullosos de que eran orgullosos. Eso es lo que quiere decir. La forma en que vivían sus vidas, eso es lo que estaban testificando a los demás. Y el orgullo, hermanos, déjenme decirles esto: el orgullo siempre va a endurecer los corazones. Y esto le pasó 8 siglos antes de Jesucristo al pueblo de Israel. Eso mismo pasó cuando Jesús estaba acá en la tierra, y eso mismo pasa el día de hoy, en el año 2022. El orgullo. Yo ya me sé toda la Biblia, ¿y qué importa eso? Yo ya llevo tanto tiempo, ¿qué importa eso? Eso no tiene ningún sentido si nuestra vida no es gobernada por el Espíritu Santo de Dios, que nos hace anhelarlo a Él. El orgullo, hermanos, endureció gradualmente al pueblo de Israel. No es de un día para otro, no, es gradualmente, sin darnos cuenta. Es como la historia o como la fábula de la rana que fue hervida, que lo pusieron en la olla cuando estaba todavía el agua fría y lo prendieron y no se dio cuenta. Eso es lo que hace el orgullo en nuestros corazones. No, a mí no me hables de Dios, yo ya sé de Dios bastante. Es que yo busco a Dios a mi manera. Todo eso son muestras de orgullo, si se da cuenta. O sea, mire, hay diferentes maneras de mostrar el orgullo, no hay una sola. Por lo tanto, hermanos, yo quiero hacerles un llamado. Necesitamos nosotros orar continuamente. La oración de David en el Salmo 139, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. No el corazón de mi hermano, no el corazón de mi hermana, no para juzgar a uno o a otro o a aquel. No, examíname a mí y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay un camino de maldad o un camino de perversidad, dicen otras versiones. Eso tendría que ser, hermanos, nuestro caminar constante. Este es un llamado, hermanos, a que tengamos un estilo de vida de autoexamen y conciencia. Debemos evaluar honestamente nuestras actitudes, nuestras relaciones, nuestro comportamiento, nuestras posesiones incluso que tenemos, hábitos y otros compromisos. La evaluación honesta lo que busca es que haya una consistencia entre lo que nosotros hablamos, pero la forma también como caminamos. Y eso nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Eso nos va a evitar las caídas. No digo que estemos libres, pero nos va a ayudar. Va a minimizar los riesgos. Hermanos, cuando el Señor identifica el pecado, ¿sabe qué? Cuando el Señor identifica el pecado en nuestros corazones y el Espíritu Santo está haciendo ver que hay pecado en nosotros, ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros? Estar de acuerdo con Él. Sí, Señor, yo soy un pecador. Sí, Señor, yo estoy de acuerdo que soy un pecador. Yo soy de acuerdo que yo te fallé en esto. Sí, Señor, yo soy digno de que tú me arrojes al infierno ahora mismo. Eso es cuando hay un arrepentimiento genuino y verdadero. Sí, Señor, tú tienes la razón. Y correr y abrazar a la cruz de Cristo. Confesar el pecado y darle la espalda y comenzar mirando a Jesús. Eso es lo que consiste
es un verdadero arrepentimiento. Evangelio de Juan, en 1 de Juan capítulo 1 versículos 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y añade algo precioso: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Es imposible mentirle a Dios. Nuestra vida siempre debe ser coherente con lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Tiene que ser coherente. Porque como se dice acá, de lengua me como un taco. Cualquiera puede decir esto, aquello y lo otro. No, tenemos que ser coherentes. Y si en algún momento, hermanos, fallamos, seamos capaces de correr hacia la cruz. Porque solamente, acabamos de leerlo, la sangre nos limpia de todo pecado. Porque es allí en la cruz donde encontramos gracia y encontramos perdón y encontramos auxilio, hermanos. Estaba reflexionando más en este capítulo, en esta semana, y me he dado cuenta, hermanos, cuán importante es esta porción en particular de Oseas para cada uno de nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque nos recuerda, hermanos, esto, que alejarnos tanto de Dios nos puede llevar a perder ese deseo de conocerlo. Tal vez ahora mismo, usted que ha llegado aquí, está al borde, allí al borde del abismo. Está al borde de pecados no confesados que de alguna u otra manera están bloqueando el flujo del poder de Dios en tu vida. Porque no estás arrepintiéndote. ¿Y qué va a suceder cuando esto ocurre? Hermanos, causan ese tipo de tropiezo habitual que se describe en la segunda mitad de este versículo 5, que dice: Israel y Efraín tropezaron con su maldad y hasta Judá caerá con ellos. Es peligroso seguir viviendo mucho tiempo en el pecado y no lidiar con él, porque llegas al punto que es casi imposible volver al Señor. Y es lo que describe versículos 6 y 7, dice: con sus ovejas y sus vacas irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán, porque Él se ha apartado de ellos. Han traicionado al Señor, han dado a luz hijos de otros padres, y ahora la destrucción devorará sus fincas. O sea, toda su fertilidad que habían querido lograr, recuerdan el domingo pasado, de nada les sirve. Esta escena que estamos leyendo, hermanos, es gráfica en su ironía y tristeza. La gente no podía encontrar al Señor. ¿Saben por qué no podían encontrarlo? Porque lo estaban buscando en lugares equivocados. Lo estaban buscando en los santuarios a Baal. Hemos visto, hermanos, una y otra vez que Oseas seguía insistiendo que este pueblo de Israel trataban o vivían mezclando la adoración a Dios y la adoración a los ídolos. Aquellos ídolos que habían levantado de madera. Eran unos tótems gigantes. Hermanos, cuando eso suceda, el día de hoy tal vez diga: yo no tengo ningún ídolo, yo no tengo ningún santito, yo no tengo ningún mono, como les dicen. No, pero hay muchos otros ídolos. De eso hablamos ya el domingo pasado. Hay muchos otros ídolos. Cuando queremos tener a nuestro ídolo preferido y tener a Dios, es imposible. Por eso, hermanos, no es de extrañar que Israel no pudiera encontrar al Señor. ¿Por qué? Porque ellos no lo estaban buscando apropiadamente. Porque dónde y cómo buscamos al Señor es lo que hace toda la diferencia. ¿Dónde y cómo buscamos al Señor? Dios
nunca va a ser encontrado junto a nuestros diminutos dioses que tenemos o que nos hacemos mentalmente. Él no va a ser encontrado, hermanos, cuando nuestra lealtad no es hacia Él, o cuando nuestra adoración solamente es de labios, pero no de corazón. No se va a encontrar a Dios de esa manera. Pero hay esperanza. ¿Saben por qué hay esperanza? Porque es Dios mismo quien nos muestra el camino de regreso para encontrarlo. ¿No es maravilloso eso? Dice, hay una hermosa declaración, hermanos. Jeremías 29:13, creo que muchos también lo saben. Nos dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, cuando no permitimos que nada más nos distraiga de nuestra búsqueda de Él, es entonces que lo vamos a encontrar. Sin distracciones. El versículo 7 que hemos leído de Oseas describe, hermanos, los resultados aterradores de ese efecto de prostitución. La frase que dice, han traicionado al Señor, siempre se usa en términos de una infidelidad conyugal. Cuando un esposo engaña a una esposa y le es infiel, ese es el término que está usando aquí. Y esa infidelidad a Dios dice que resultó en hijos ilegítimos, nacidos de los ritos sexuales que tenían en el culto de la fertilidad que vimos en el capítulo 4. Y esos niños no eran ni judíos ni cananeos, eran mestizos. Pero esa no era la verdadera tragedia. ¿Sabe cuál era la verdadera tragedia? La verdadera tragedia era que eran niños que estaban confundidos, sin una comprensión clara de quién es Dios, porque tenían padres que se decían que adoraban a Dios, pero por otro lado, esos que decían que adoraban al Dios verdadero estaban adorando a los Baales, y esos niños no sabían ni a dónde ir ni qué onda con ellos. Esa era la verdadera tragedia. La oración final del versículo, hermanos, introduce el juicio que Dios traería, el cual es descrito en el de los versículos 8 al 15. El juicio sobre la nación vendría a través de la guerra y a través del exilio. Estos últimos versículos, hermanos, introducirán un viejo conflicto: Israel y Judá. Recuerden, Israel estaba al norte, Judá estaba al sur, y han tenido batallas constantes por las fronteras nacionales. Ahora, estos versículos van a introducir un peligroso aliado. ¿Cuál es? Asiria, al que ambas naciones, tanto Israel como Judá, lo buscaban para que acudiera a ayudarlos. Es triste buscar la ayuda en quien no puede ayudar. Versículo 8, vamos a la lectura. 8 al 15 dice: toquen la corneta en Gibeá, hagan sonar la trompeta en Ramá, lancen el grito de guerra de Bet-Aven. Cuídate las espaldas, Benjamín. En el día de la reprensión, Efraín quedará desolado entre las tribus de Israel. Doy a conocer lo que les va a pasar. Las autoridades de Judá se parecen a los que alteran los linderos, pues derramaré mi enojo sobre ellos, como si derramara un torrente de agua. Efraín está deprimido, aplastado por el juicio, empeñado en seguir a los ídolos. Pues seré para Efraín como polilla, fíjense, como carcoma para el pueblo de Judá. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá reparó en sus llagas, Efraín recurrió a Asiria y pidió ayuda del gran rey, pero el rey no podrá sanarlo ni tampoco curar sus llagas. Yo seré como un león para Efraín, como un cachorro para Judá. Yo mismo los haré pedazos y luego me alejaré. Yo mismo me llevaré la presa y no habrá quien me la arrebate. Y versículo 15: volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa. Buscarán ganarse mi favor, angustiados me buscarán con ansias. Oseas está prediciendo aquí el juicio sobre Israel. Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur. Y dice acá que comenzará esa guerra fronteriza entre estas dos naciones, donde los líderes de Judá, si ustedes ven el versículo 10, habían movido los límites de la frontera. Había unos límites que se trazan para dividir ambos países, y los líderes de Judá lo habían movido a propósito.
Aparentemente Judá quería invadir Israel. ¿Y qué hace Israel? Israel va y pide ayuda ¿a quién? A Siria. Fíjense ustedes. Pero finalmente, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que iba a haber una gran traición de este león asirio, quien primero entraría en una relación de tratado con Israel, pero luego finalmente los iba a aplastar, los iba a invadir. Y el versículo 14 dice: seré como un león para Efraín. Se refiere a Asiria como león, desde luego. Entiéndanlo bien. Y la última frase en el versículo 14 dice: me los llevaré. Y esto está hablando de la deportación y el exilio de la población. Y esa profecía se cumplió, hermanos, con la caída de Samaria en el año 722 antes de Cristo, ante el rey asirio Shalmaneser V. En estos acontecimientos, nosotros estamos viendo que Jehová está actuando como Señor de todas las naciones, aunque estos ni siquiera lo reconozcan. Israelitas, judaítas y asirios. Y Dios los iba a usar a ellos para poder ¿qué? Cumplir sus propósitos. Dios no le tiene que pedir permiso a nadie. Dios iba a usarlos para cumplir sus propósitos. ¿Cuáles eran? Los acaba de decir: para juzgar y para reprender a través de esas batallas que tenían entre sí. Al final, hermanos, todas esas alianzas de autoprotección, ¿saben qué? Iban a fracasar, lo vemos aquí. Un fracaso completo. Y aquí hay un principio espiritual que es muy importante que podamos ver. La justicia divina se ejecuta a través de conflictos políticos y militares entre naciones. La guerra, hermanos, es siempre el juicio de Dios sobre ambas partes. No importa si es el agresor o la víctima. Porque si Dios dice no se hace, no se hace y punto. Porque Dios es soberano sobre todos los reyes de la tierra, ¿no es cierto? Y Él hace como Él entiende que es mejor. Israel y Judá pidieron ayuda a Asiria, al país del costado. Pero que finalmente Dios usa a Asiria para juzgarlos. A los dos, no solamente a Israel, a los dos. Y el versículo 2, hermanos, nos deja bastante claro que es Dios mismo, hermanos, la fuente del juicio. Asiria era una herramienta más en las manos del Todopoderoso. Dice que Dios sería como una polilla devorando esa estructura debilitada de la fuerza militar de Israel. Sería como una putrefacción ya seca que erosiona a esa orgullosa y autosuficiente Judá. Y todas las peticiones de ayuda que habían hecho para que les ayudaran por parte de Asiria hacia ellos no curarían absolutamente nada. Solamente, ¿saben qué harían? Crearían más y más problemas. Oseas dice que Dios sería como un león joven para la casa de Judá. ¿Sí recuerdan eso que acabamos de leer? Como un león joven. Asiria invadió, dice, el sur, y de hecho acampó alrededor de Jerusalén, para ser más exactos. Pero ¿saben qué? Judá fue salvado, vamos a decir, por un pelo, como se dice, ¿verdad? Más o menos la idea. ¿Gracias a quién? A la intervención de Dios, porque Dios había dicho eso. Pero 115 años después, un león adulto y poderoso en la forma del imperio babilónico, también acabaría finalmente con el reino del sur. Aquí hay dos cosas importantes a notar desde el punto de vista de la historia, físico, pero también espiritual, que captan este impacto de esta sección de Oseas. Hermanos, siempre es importante ver lo que Dios está haciendo detrás de la escena de la historia humana. ¿Usted cree que Dios permite toda esta pandemia y todo en vano? No, Dios está trabajando. Y es lo que a veces no nos hemos dado cuenta. Históricamente, vemos la guerra, la agresión, la codicia, la destrucción, la ocupación, el desplazamiento de los pueblos cautivos, el botín de guerra. Todo esto siempre ha existido.
No es de ahora, no es algo nuevo. Pero espiritualmente debemos entender esto, que Dios está actuando. Dios está castigando a los arrogantes que no querían renunciar a su orgullo y a su apostasía. Y es a través de todo esto, hermanos, su intención de que ese juicio que estaba emitiendo Dios los pudiera llevar al arrepentimiento. Ese era el motivo y la razón que estaba Dios ejerciendo ese juicio. Dios deseaba apasionadamente que su pueblo volviera a Él. Por eso es que emite este juicio. En el versículo 15 proporciona la solución al problema del versículo 4. Porque fíjense, en el versículo 4 dice, no les permiten sus malas obras volverse a Dios. Pero en el versículo 15 Dios dice esto: volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa. Esa es de esperanza, hermanos. Entiéndalo así. Es una esperanza de gracia maravillosa. Dicen, hasta que reconozcan su culpa, buscarán ganarse mi favor. Angustiados me buscarán con ansias. Esto retrata claramente el propósito redentor, hermanos, en su mano de juicio. No es como aquel hombre o mujer despechado en contra del cónyuge. No, Dios no es así. Si algo hace es porque los quiere atraer de regreso. Cuando nosotros leemos este versículo, tendríamos que ser conscientes de poder deleitarnos en sentir ese latido del corazón de Dios bondadoso, sobreabundante en gracia, sobreabundante en amor para con un pueblo rebelde. Dios no se dará por vencido por su amado Efraín. Dios es diferente, hermanos, a un padre humano. Dios tiene todos los recursos que tú ni yo podemos disponer. Por gracia, escúcheme bien, es por gracia que Dios expresa su ira, pero simultáneamente espera pacientemente que su pueblo se arrepienta y lo busque. Debemos saber esto, que el Señor no ha hablado tan duro a los líderes y al pueblo de Israel por nada. Él tiene un propósito, y es esto: que vengan al arrepentimiento, que retornen a Él. El Señor, hermanos, nunca es tan enérgico y nunca desata su ira con alguien a menos que lo ame mucho. Entiéndeme bien. En cada capítulo que hemos visto de este libro de Oseas, es mostrado este propósito una y otra vez. Dios quiere traer a su pueblo de nuevo a sus brazos. Y así como lo vimos en el primer capítulo, como una prostituta es limpiada por la acción de llegar a ser la esposa de Oseas, así el Señor, hermanos, nos habla a lo más profundo de nuestro corazón. Hebreos capítulo 12, versículo 6 nos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando tenemos un hijo que hace cosas malas, tenemos que disciplinarlo. Porque, no pasa nada. Eso no es amor. Es hacerse los mensos con los hijos. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos si mostramos amor. ¿Por qué los disciplinamos? Porque los amamos. Porque queremos que no se pierdan. Lo mismo es con Dios. Lo mismo es con Dios. Y luego sigue el versículo 7 de acá de Hebreos 6. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Este es el propósito de Dios con su pueblo, hermanos, al permitir y mostrar enojo o ira hacia su pueblo. Cuando digo hacia su pueblo, también deberíamos nosotros estar incluidos ahí. Matthew Henry dijo lo siguiente, fíjense esto. Ya estoy sobre el final. Dios quiso usar los juicios menores para evitar el juicio mayor. ¿Sí comprendemos eso? Dios quiso usar los juicios menores para quitar el juicio mayor, el juicio que viene al día final. Quiere corregirnos,
quiere ayudarnos a vivir una vida mejor de la que estamos viviendo. Dios quiso mover los límites de su propiedad, no como los hacían los de Judá para robarle la propiedad a Israel. No, hermanos, sino por el contrario, Dios mueve los límites a nuestro favor. ¿Para qué? Para poder darnos la oportunidad de salvarnos. Hermanos amados, de tal forma Dios movió los límites que hizo lo que nadie de nosotros haría por alguien más. ¿Sabe cómo movió los límites? Ofreció al quien Él más amaba. Y lo hizo por amor a nosotros. Envió a su Hijo unigénito a marcar esos nuevos límites. Los límites de su amor por gente que eran enemigos de Él. Ninguno de nosotros era amigo de Él. No lo anhelábamos, no lo queríamos, no lo deseábamos. Y Él fue el que tomó el primer paso, dio un paso gigante, descender del cielo a esta tierra por amor a nosotros, para salvarnos. Esos límites de su amor, movió los límites de perdonarnos, aun cuando nos encontró rebeldes y no lo queríamos. Movió los límites de su amor, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y de ahí nos sacó el Señor. Él movió los límites de que el ofendido fuera quien pagara lo que es necesario, porque era necesario para que el ofensor fuera perdonado, porque no había manera de ser perdonados. No había forma de que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios si no hubiese movido esos límites. Su Hijo legítimo se hizo ilegítimo en la cruz para que nosotros, hijos ilegítimos y sin un padre, llegásemos a tener un verdadero padre y llegáramos a ser hijos legítimos de Dios. La meta de Dios no era destruir a su pueblo. La meta de Dios era salvarlo. Pero muchas veces, hermanos, el pueblo de Dios no lo vemos de esa manera. Sin embargo, los dejo con esta pregunta: ¿por qué no buscar al Señor ahora, antes que la angustia o el sufrimiento nos obligue a buscarlo? ¿Por qué? Ya el sufrimiento de Cristo ha sido suficiente por nosotros. La buena noticia para nosotros hoy es que todavía podemos volver al Señor a través del camino que es Jesús. Volver en quebrantamiento, volver en humildad, volver en arrepentimiento. Podemos estar regocijados, hermanos, y estar agradecidos por la forma en que Dios usa a las personas y los eventos para quebrantar nuestro orgullo. ¿Sabía que Dios hace eso? Por supuesto. Dios es el que permite la adversidad en nuestras vidas para que esa adversidad llame nuestra atención. Nosotros, hermanos, podemos estar seguros que la evaluación de Dios de nuestras vidas es absolutamente objetiva y justa, porque Dios no tiene favoritos. No los tiene. Nos ve a todos exactamente iguales a través de los ojos del amor redentor, a través de la cruz de Jesús. El propósito de Dios en el juicio, cuando Él manda un juicio, es captar nuestra atención, es confrontarnos con nuestra rebelión pecaminosa. Y allí está, como gritando: regresa, solo date la vuelta y regresa, porque aún te amo y quiero extender mi misericordia sobre ti. Póngase de pie, oremos al Señor. Anhelo que reflexionemos en esto todos los días, hermanos. Qué maravilloso es lo que Dios hace por nosotros, y lo sigue haciendo el año 2022. Esto fue escrito en esos tiempos, 8 siglos antes de Jesucristo, pero el día de hoy sigue tan actual, porque nos sigue haciendo ese mismo llamado. Oremos al Señor. Amado Padre, en esta hora te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor inmerecido.
Muchas gracias, Señor, porque a pesar de nuestras rebeldías, nos miras con misericordia. Señor, gracias porque podemos tener claro que las cosas, circunstancias, vicisitudes, enfermedades, circunstancias difíciles o complejas, no hay absolutamente nada que se escape de tu control. Y que cuando tú permites algo de ello en nosotros, es porque quieres llamar nuestra atención a regresar a ti. Señor, te suplico en esta hora que tú puedas obrar para restauración, que tú puedas obrar para salvación, que tú puedas, Señor, en este día hacernos ver cuánto nos amas a pesar que nosotros muchas veces no hemos mostrado amor por ti. Si alguien hubiera, Señor, de que está al borde del abismo, metido todavía en sus pecados, que hoy pueda ser un día en que retorne a ti, porque tú lo estás esperando con los brazos abiertos. Ayúdanos, Señor, a tu pueblo reunido el día de hoy, a que nosotros podamos anhelarte, podamos buscarte, podamos desearte más y más, Señor. Y que siempre podamos estar examinándonos o autoexaminándonos. Que tu Espíritu Santo siempre tenga convicción, Señor, a nuestro corazón de cuando te fallamos, para que no esperemos un largo tiempo, sino que inmediatamente podamos regresar a ti y caer rodillas y decirte: perdóname, Señor, y ayúdame a caminar en integridad, y que podamos vivir una vida de libertad genuina y real. Señor, gracias por este pasaje de Oseas 5. Gracias porque entiendo que nos has hablado, y ayúdanos, Señor, a poder honrarte y glorificarte, no solamente con palabras, sino sobre todo con nuestras acciones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos amados. No los tiene. Nos ve a todos exactamente iguales a través de los ojos del amor redentor, a través de la cruz de Jesús. El propósito de Dios en el juicio, cuando Él manda un juicio, es captar nuestra atención, es confrontarnos con nuestra rebelión pecaminosa. Y allí está, como gritando: regresa, solo date la vuelta y regresa, porque aún te amo y quiero extender mi misericordia sobre ti. Póngase de pie, oremos al Señor. Anhelo que reflexionemos en esto todos los días, hermanos. Qué maravilloso es lo que Dios hace por nosotros, y lo sigue haciendo el año 2022. Esto fue escrito en esos tiempos, 8 siglos antes de Jesucristo, pero el día de hoy sigue tan actual, porque nos sigue haciendo ese mismo llamado. Oremos al Señor. Amado Padre, en esta hora te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor inmerecido. Muchas gracias, Señor, porque a pesar de nuestras rebeldías, nos miras con misericordia. Señor, gracias porque podemos tener claro que las cosas, circunstancias, vicisitudes, enfermedades, circunstancias difíciles o complejas, no hay absolutamente nada que se escape de tu control. Y que cuando tú permites algo de ello en nosotros, es porque quieres llamar nuestra atención a regresar a ti. Señor, te suplico en esta hora que tú puedas obrar para restauración,
que tú puedas obrar para salvación, que tú puedas, Señor, en este día hacernos ver cuánto nos amas a pesar que nosotros muchas veces no hemos mostrado amor por ti. Si alguien hubiera, Señor, de que está al borde del abismo, metido todavía en sus pecados, que hoy pueda ser un día en que retorne a ti, porque tú lo estás esperando con los brazos abiertos. Ayúdanos, Señor, a tu pueblo reunido el día de hoy, a que nosotros podamos anhelarte, podamos buscarte, podamos desearte más y más, Señor, y que siempre podamos estar examinándonos o autoexaminándonos. Que tu Espíritu Santo siempre tenga convicción, Señor, a nuestro corazón de cuando te fallamos, para que no esperemos un largo tiempo, sino que inmediatamente podamos regresar a ti y caer rodillas y decirte: perdóname, Señor, y ayúdame a caminar en integridad, y que podamos vivir una vida de libertad genuina y real. Señor, gracias por este pasaje de Oseas 5. Gracias porque entiendo que nos has hablado, y ayúdanos, Señor, a poder honrarte y glorificarte, no solamente con palabras, sino sobre todo con nuestras acciones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos amados.